Ecuador sigue de luto y por supuesto esta noticia ha impactado mucho también en Colombia. El asesinato de un periodista, candidato presidencial, un hombre joven lleno de sueños, de propuestas para sacar su país adelante, fue acribillado en el corazón de Quito. Nos atiende su esposa, doña Verónica Zarauz, a quien saludamos y le presentamos nuestros respetos y las condolencias por la muerte de su esposo. Doña Verónica, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Pues yo quisiera comenzar por decirle que en Colombia sentimos mucha indignación por lo que ha pasado y aún más cuando comienzan a aparecer colombianos relacionados supuestamente con el crimen. ¿Qué es lo último que a usted le han dicho las autoridades de lo que pasó con su esposo? Bueno, las autoridades tienen un discurso que no se parece en nada a la realidad que se ve. Fernando sale del Coliseo donde estaba haciendo el meeting, el último meeting que hizo en vida, sin tener un conductor listo para abandonar el lugar, sin que sus escoltas actúen de manera inmediata. Se ve que le suben al carro, cierran la puerta y ellos se agachan. No hubo protección por parte del Estado. No hubo por parte del Estado ninguna protección, porque no sé qué falló en la custodia, no sé si fue intencional, no sé por qué no estaba el carro blindado en el que Fernando se movilizaba. Hay un sinnúmero de preguntas que todavía tienen que responderme porque lamentablemente yo no me encontraba en el país cuando Fernando fue asesinado. Llegué ayer en la tarde y salí del país precisamente por las amenazas recibidas hacia Fernando que nos involucraban directamente. Tuvo sin número de amenazas de que nos van a matar, que van a mandar sicarios. De hecho, aquí hay un delincuente que lidera una cárcel, porque aquí los delincuentes lideran las cárceles. Alias Fito también le mandó una amenaza. Solicité al jefe de protecciones de la Policía Nacional se me brinde seguridad para mí y para mis hijos, y se negó la seguridad, aduciendo que solamente les dan seguridad a los candidatos presidenciales y a la familia no se le extiende esta seguridad, ya que se lo hace a través del sistema de víctimas y protección que lo hace la Fiscalía, claro, poniendo una denuncia de lado y esperando el turno para que le den. Entonces, estos eventos me llevó a que tenía unas invitaciones en Estados Unidos por el tema de la campaña mismo, así que decidí llevarme a mis hijos conmigo para que estén algo seguros. Imagínese que regresamos y nos encontramos con la noticia de que han asesinado a su padre y mis hijos pierden a su padre, yo pierdo un esposo, pierdo un amigo, pierdo mi pareja, pero el país pierde un héroe porque Fernando hizo en este país lo que ninguna institución hizo. Él, a través de su trabajo periodístico, porque además era colega de todos ustedes, develó toda la trama de corrupción que hubo desde el gobierno del señor Rafael Correa, cómo nos robaron, y de hecho, gracias a su trabajo de periodista, este señor se encuentra prófugo y con sentencia ejecutoriada acá en el Ecuador. Entonces, este magnicidio es un crimen político que el partido político que lidera este señor desde Bélgica o desde México, donde le gusta trasladarse constantemente, tiene nexos con bandas delictivas, tiene candidatos involucrados en temas de narcotráfico. De hecho, tienen una asambleísta alterna que está involucrada sentimentalmente con un pariente del hijo de Gustavo Petro que está siendo investigado actualmente en Colombia por financiar su campaña de manera ilícita. Entonces, hay un montón de tela que cortar en este caso. Ayer empezaron con la formulación de cargo de estas 6 personas que fueron aprehendidas. Tienen prisión preventiva, pero en este país no se sabe hasta cuándo tengan prisión preventiva, porque aquí la justicia tiene precio, los jueces son corruptos, la justicia es corrupta.
trabajo de la fiscalía se echa a perder cuando le amenazan al juez o le sobornan al juez. Y todo esto iba a cambiar cuando Fernando llegaba a la presidencia, pero truncaron sus ideales. Un hombre soñador solo quería cambiar este país, aunque ya lo hizo, como le digo, sin tener un cargo público, sin ser ninguna autoridad, solamente con su oficio de periodista, cambió este país y ha dejado un legado muy grande. Hemos perdido a una muy, muy buena persona en este país. No es porque es mi esposo y porque no ningún muerto es malo. Así era Fernando, era honesto, era perseverante. Se moría de la indignación de cómo nos robaban los recursos que hacen tanta falta ahora para la educación y para la salud y para la seguridad. No es justo que Fernando haya sido asesinado de esta manera. Es justo para este país. Doña Verónica, hay algo que no entendemos. ¿Cómo es posible que el gobierno, sabiendo del riesgo de él, no lo tuviera protegido? ¿Cómo no tiene un carro blindado? ¿Cómo lo dejan salir de un auditorio directamente al carro por la calle principal? Lo que usted cuenta de los escoltas está en los videos y nos hace recordar lo que pasó con Luis Carlos Galán un mes de agosto en 1989 en Colombia. La complicidad de su escolta. ¿Cómo es posible que el gobierno lo tuviera abandonado en su protección? Bueno, la protección que el gobierno le brindó a través de la Policía Nacional fue la cápsula de seguridad. Tenía una camioneta también para su seguridad. Él estaba con un carro blindado que nos prestaron amigos solidarios. No, el Estado no nos da un carro blindado. Y de hecho, Fernando era el único candidato presidencial que tenía el 97% de riesgo de sufrir atentados. Tenía informes de inteligencia que marcaban ese número, un número muy alto en este país. Y aún así, solamente tenía una cápsula de seguridad, 2 agentes de los grupos de élite, pero ahí están las consecuencias. Asesinaron al presidente que hubiera tenido este país, porque estoy segura de que Fernando, si estuviera vivo hoy, se hubiera ganado las elecciones. Doña Verónica, la muerte del candidato Villavicencio, ¿a quién le conviene? Le conviene al correísmo, porque ellos tienen mucha cola que les corten todavía. Tienen a su líder prófugo y una de las consignas que ellos tienen es que el proceso por el cual fue sentenciado, que acá se llama sobornos y en un principio se llamaba arroz verde, se caiga en las cortes del país para que este señor quede en libertad. También querían ir contra la fiscal general, se han tomado el Consejo de Participación Ciudadana acá, quieren tomarse la Contraloría, quieren tomarse todas las instituciones. No sé para qué quieren tomarse todas las instituciones si ellos estuvieron en el poder 10 años, donde hicieron lo que quisieron, persiguieron de la manera más infame. Nosotros somos sobrevivientes del correísmo, ni siquiera Fernando, porque Fernando ya es una víctima del correísmo. Nosotros somos sobrevivientes de eso, nos allanaron, nos persiguieron, nos quebraron económicamente, tuvimos que salir a pedir asilo político en el hermano país del Perú. Fernando, dentro de todo esto, en la clandestinidad, en circunstancias muy dolorosas, seguía escribiendo y seguía develando la corrupción. Créame que si Fernando no estuviera en este mundo, no hubiera existido un Fernando Villavicencio, seguramente hasta el día de hoy no sabríamos todo lo que nos robaron, toda la plata que se llevaron. Doña Verónica, usted mencionó alguna relación con Colombia en su primera respuesta y revisando nuestro archivo, nosotros hablamos con su esposo varias veces.
Una vez hablamos sobre un tema de un colombiano, a propósito de una investigación que hizo un colega nuestro de Univisión, el tema de Alex Saab. Él fue muy enfático en hablar de ese tema de Alex Saab, un colombiano hoy preso en los Estados Unidos. Quería preguntarle por qué o a qué se debe esa conexión que usted menciona y que mencionaba su marido con Colombia. Bueno, Fernando viajó a Colombia precisamente a hacer la denuncia ya del tema Alex Saab y su vínculo con Piedad Córdoba. Y esta señora le amenazó a través de Twitter de que lo iba a desaparecer a Fernando. Y no estoy diciendo que ella esté involucrada en este magnicidio, pero también ella amenazó públicamente a mi esposo en el momento en que él hizo la visita a Colombia y se denunció ese tema, porque además son delitos transnacionales y además su hermano también fue extraditado. La señora Piedad Córdoba también tiene muchísimas respuestas que responder en Colombia por casos como estos y un sinnúmero de casos que también tiene pendientes por allá de lo que entiendo. Doña Verónica, le quiero preguntar otra vez por algo que usted mencionó al comienzo, el tema del carro blindado. Por lo que he leído, se dice que, como usted nos decía, su marido tenía un carro particular blindado, pero que no estuvo el día del atentado y del mortal atentado. Y que ese vehículo blindado llegó después al lugar. ¿Eso fue así? ¿Qué pasó ese carro blindado? Que entiendo había estado en otro desplazamiento de su marido, pero no llegó al lugar donde se produjo finalmente esta tragedia. Es lo que no entiendo, ¿por qué no esperaron a que llegue el carro blindado? Que me decían que estaba a la vuelta de la esquina de donde fue asesinado Fernando. No entiendo por qué tuvieron que sacarle en esa camioneta y no entiendo por qué no había un conductor en la camioneta para cuando escucharon el primer disparo evacuar al candidato. No entiendo por qué la seguridad no respondió como debía responder. Simplemente le metieron en el carro, cerraron la puerta y se agacharon. Es lo que se ve en el video, es lo que yo puedo deducir. No entiendo muchas cosas y van a tener que darme muchas respuestas, pero cualquier respuesta que me den en este momento ya no sirve de nada porque Fernando ha sido asesinado. Pero las respuestas nos van a servir para llegar a saber qué pasó, porque negligencia policíaca no es. Sí, doña Verónica, usted obviamente da cuenta de esas insuficientes medidas de protección que les prestó el Estado ecuatoriano a su esposo, pero quiero preguntarle, en comparación con los otros candidatos a la presidencia de la República, ¿el esquema de seguridad de su esposo era el mismo, era menor? ¿Cómo se podía comparar con los esquemas de los otros candidatos? Lo que pasa es que Fernando no recibe seguridad del Estado a través de la Policía Nacional por ser candidato presidencial. Fernando ya venía con seguridad desde que era asambleísta en la Asamblea Nacional. Desde ahí, desde hace 2 años atrás, él viene con custodia policial porque el informe, como le estaba comentando, de él lanzan el 97% de probabilidades de que él sufra un atentado o algún riesgo contra su vida. Bueno, ya lo sufrió, pero él tenía ese informe de seguridad, informe de riesgo, disculpe, que era muy altísimo y por eso tenía protección desde antes de que sea candidato a la presidencia. Sí, yo quería preguntarle, desde aquí, desde los Estados Unidos, se envió un grupo de personas del FBI para investigar pues lo ocurrido desafortunadamente con su esposo. Quiero preguntarle si se ha comunicado el FBI o alguna autoridad de los Estados Unidos con usted. No, todavía no, porque yo recién regresé al país ayer en la tarde. Yo no me encontraba en el país cuando Fernando fue asesinado. De hecho, yo les estaba comentando que usted ya manifestó que el beneficiario de las...
El beneficiario era el candidato y no se extendía hacia la familia. Esta respuesta me llevó a que, como yo tenía un viaje planificado a Estados Unidos, me lleve a mis hijos para que estén algo seguros. Imagínese usted que regresamos adelantando el vuelo, además, con la noticia de que han matado a su padre. Usted ya ha expresado que el beneficiario de este asesinato repugnante e inaceptable es un sector político clarísimamente definido para beneficiarse, dijéramos, en el resultado electoral. ¿No cree que el sacrificio de su marido sea suficiente para derrotar a ese candidato y que llegue una persona distinta del correísmo a la presidencia? Después de que cometieron magnicidio con Fernando Villavicencio, créame que el correísmo no va a ganar. Cometieron un gravísimo error. Y digo el correísmo porque ellos tienen nexos con las bandas delincuenciales. Ellos tenían de representante en la Asamblea Nacional a un miembro de los Latin Kings, mismo miembro que fue tomado fotos en la piscina en una casa en la ciudad de Miami con una persona que estaba involucrada en actos ilícitos también acá. O sea, es una tela de araña que todavía tenemos que ir esclareciendo aquí. Esto recién está ha empezado con la audiencia de formulación de cargo con estas personas de nacionalidad colombiana que han sido procesadas ayer, tienen prisión preventiva, pero no sabemos hasta cuándo se quedarán con prisión preventiva. Acuérdese que aquí la justicia tiene precio. Para usted, ¿está bien que finalmente el calendario electoral en Ecuador no cambie a pesar de el horrible atentado que acabó con la vida de su esposo? No está bien. Tenían que hacer un aplazamiento de esto. Esto es un magnicidio, no es cualquier cosa. Ningún candidato está seguro. No tenemos las garantías para ir a las urnas los ciudadanos de a pie, los comunes y silvestres. Imagínense si un candidato que es resguardado por el Estado termina siendo asesinado. ¿Qué nos espera a la ciudadanía? No hay las condiciones de seguridad y aquí no han pensado en eso. Debería el Estado, a través del CNE, pensar en aplazar las elecciones. Señora Verónica, ¿pero qué va a pasar con el movimiento Construye? Porque parece que las elecciones siguen en pie, el movimiento, el partido pidió tiempo para poder escoger un sucesor. ¿Qué va a pasar con la candidatura del movimiento Construye en este punto? Porque al parecer el cronograma electoral no se va a mover. Bueno, si deciden reemplazar al candidato presidencial, mi esposo está ya en las papeletas, él no va a ser reemplazado, entonces las personas que voten por Fernando transfiere su voto a quien vaya a ser la persona que decida reemplazarlo si es la decisión. Doña Verónica. Pero por ahora yo no sé nada de lo dispuesto por Construye, no sabemos nada, recién vamos a velar ahora a mi esposo, entonces es muy pronto para llegar a las conjeturas que queremos llegar todos. ¿Es cierto que Rafael Correa, días antes de este magnicidio, dijo, comillas, nuestra venganza personal será contundente? Por supuesto que es cierto, y no solo lo dijo él, también lo dijo un candidato también que estuvo detenido, que tiene una condena, que manejaba la Senaín antes, un señor Romero, que también dijo nuestra venganza personal será contundente, y todo el tiempo han estado amenazándonos que ya se les acaba el tiempo, que ya llegará su hora, todo el tiempo han dado amenazas constantes. Y al fin, la amenaza se cumplió. Han asesinado a Fernando Villavicencio,
Asesinaron un hombre, pero no asesinaron sus ideas y ha nacido un mártir en este país, porque Fernando ha entregado su vida por este país. Si miramos hacia atrás, si nos detenemos precisamente en esas expresiones que acaba de recordar mi compañero, ¿de qué se quería vengar el correísmo en contra de Fernando Villavicencio? ¿Qué tanto le hizo su marido a ese grupo político? Desnudarles públicamente, mostrarle a la ciudadanía la clase de personas políticas que son. Estas personas se robaron los recursos de 3 generaciones, generaciones que no van a poder acceder a educación, a salud, porque esos recursos que estas personas se llevaron hoy nos hacen una falta enorme en este país. Doña Verónica, qué pena recordarle... Infantil y no tengo el clavo. Hola. Sí, doña Verónica, qué pena recordarle lo que vivió Colombia en 1989, pero es que comienza a parecerse mucho a lo que está pasando en Ecuador hoy. En el 89, cuando asesinaron a Galán, fue su familia la que se reunió y señaló al sucesor de Luis Carlos Galán. En este caso, ¿usted va a hacer lo mismo? No lo sé, todavía es muy pronto para tomar decisiones. Queremos pelarle, despedirnos de Fernando, queremos estar un poco tranquilos porque lo que viene en adelante no es nada fácil. Y sí, yo siempre he dicho, lo que estamos viviendo ahora, ustedes lo vivieron en los 80, solo que nosotros lo estamos viviendo con la tecnología que tienen ahora, con el armamento que tienen ahora y con el dinero que tienen ahora. Nosotros, el Ecuador no está preparado para combatirlos como ustedes lo hicieron en los 80. Ustedes pidieron ayuda internacional y lograron combatir. No sé qué está esperando el gobierno actual para solicitar esa misma ayuda y combatir el crimen ordinario y el narcotráfico, porque se han tomado provincias enteras en este país. Doña Verónica, escuchamos a una mujer muy dolida, por supuesto, destruida, derrumbada, pero con mucha fortaleza. Usted es una mujer joven y preparada. ¿Usted descarta la posibilidad de ser usted misma la sucesora de su marido? No descarto ninguna posibilidad, pero no se ve bien que yo mismo lo diga y que yo lo ponga en la mesa para que se trate. Eso no está bien porque Fernando deja un legado enorme, que hay que sostenerlo y hay que cuidarlo. No cualquiera está a la altura de su legado. Y sí, nosotros somos fuertes, hemos pasado por años y años de lucha, hemos peleado, nos hemos enfrentado contra el gobierno. Contarle la historia sería innecesario porque ustedes la conocen muy bien. Y hemos resistido, vencimos, se llevaron en vida a un hombre, pero como le digo, sus ideales están intactos y hay que llevar sus ideales a que se cumplan. Yo personalmente no voy a descansar hasta que los autores materiales y los intelectuales paguen por esto. Porque este es un crimen político. Esto no es una delincuencia común, esto es un crimen político que les beneficia solamente a ciertos sectores que se ven amenazados. Fernando planteaba fortalecer la UAFE. La UAFE es la unidad de análisis financiero acá, porque aquí hay muchísimos jueces, fiscales, funcionarios públicos que no han podido justificar sus patrimonios. Y no han podido de ninguna manera justificar con los sueldos que tenemos acá en el Ecuador. No pueden tener la vida que tienen. Y eso es lo que quería hacer Fernando en este país. Quería cambiar eso. Quería depurar las Fuerzas Armadas, quería depurar la policía, porque sí se han contaminado con el narcotráfico. Sí, no es una verdad innegable.
estamos contaminados, las instituciones públicas están contaminadas, los puertos de este país están contaminados, por los puertos de este país sale la droga libremente. Y como Estado estamos en la indefensión prácticamente porque tenemos la inacción del gobierno actual que no toma decisiones y nos tiene la ciudadanía ahora sí. Han declarado 3 días de luto nacional por el asesinato de mi marido, pero eso no va a hacer que Fernando regrese. Por eso le digo, hay que continuar con su legado, porque el legado que deja es muy grande y muy valioso. Gracias a él, este país abrió los ojos. Fernando como periodista no tenía filtro, nunca tuvo filtro, por eso tenía tantos enemigos. Pero a ninguno se le ocurrió matarle ni asesinarle, solamente a alguien que se ve perdido en aprietos, como última instancia puede actuar torpemente y asesinar a una persona y crear un mártir, porque eso es lo que han creado ahora, un mártir en este país. Como usted dice, su marido hablaba con mucha fortaleza y contundencia y, como él mismo lo decía en esas imágenes que hemos visto, sin temor sobre esos grupos delincuenciales que él quería enfrentar. Pero en la tranquilidad de su hogar, cuando ya estaban ustedes solos hablando sobre las situaciones, ¿qué tanto temía él por su seguridad personal? ¿Qué le decía? ¿Qué preocupaciones le manifestaba cuando ustedes, como le digo, en el hogar hablaban de estos temas? No conozco otro ecuatoriano que haya amado tanto a este país como lo hizo Fernando, que hasta su vida la dio. Siempre era el tema de, va a pasar esto. ¿Qué pasa? Y yo le dije, me dice, pero de un tiro en la cabeza me han de matar. Y no puedo creer que esas palabras proféticas se hayan cumplido. Que Fernando muere de un tiro en la cabeza. Doña Verónica, cuéntenos de sus hijos, cuántos años tienen y cómo ha sacado usted adelante este momento tan difícil con ellos. Imagínese que nosotros estábamos fuera del país cuando nos enteramos de todo esto. Imagínese buscar un vuelo que nos ayude a regresar. Bueno, en ese momento se comunicó el presidente Guillermo Lasso conmigo, facilitó el retorno, pero mis hijos recién hoy en la mañana van a ir a ver al velorio, van a ver el cadáver de su papá. Entonces es un tema que recién está comenzando para nosotros, para el país, pero estamos destrozados como familia. No tengo palabras para expresar esto. Son momentos inimaginables porque siempre tuve miedo de que este escenario se dé, pero no se daba y se aplazaba y yo pensé que la policía iba a hacer su trabajo alguna vez y darle protección al menos hasta las elecciones, pero no fue así. Entonces también estoy temiendo por mi vida y por la vida de los niños. Estoy esperando que pase la mañana para ponerme en contacto con las autoridades. Sé que el FBI también está colaborando para el crimen y con ellos es con quien tengo que comunicarme porque, como le dije, la policía está infiltrada de muchas maneras. ¿Qué edades tienen sus hijos, doña Verónica? Tienen 11, tiene 15, tiene 23, tienen 27 y tienen 32. Doña Verónica, reciba usted toda nuestra solidaridad y tal vez quiero despedirla con una frase precisamente de Luis Carlos Galán, cuando también como su marido presentía lo que le iba a pasar, y fue en un viaje que hizo a Caracas, y en una playa de Caracas él nos dijo algo que nunca olvidaré en una entrevista. A los hombres los pueden eliminar, los pueden asesinar, pero a sus ideas y a sus proyectos no. Estoy seguro que el proyecto político de ese
país que soñaba su marido va a seguir adelante, lamentablemente sin él, pero las ideas de él no las van a poder eliminar. Doña Verónica, muchas gracias por atendernos y nuevamente nuestras más sinceras condolencias. Muchísimas gracias. Le voy a devolver la frase porque Fernando siempre decía, escribir es la victoria. Y él con su oficio de periodista logró derrotar a todas estas mafias políticas que se enquistaron en el Estado. Solo escribiendo reportajes, escribiendo libros, él les ganó. Entonces, esa es una frase que me queda en el corazón. Una frase muy importante también que decía, nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, y así es. Era tanto el miedo que de tanto miedo le pierdes el miedo. El legado de Fernando va a estar presente y yo me voy a encargar de que ese legado siempre esté ahí, que nadie aproveche de su imagen ni de su legado. Entonces sí, va a ser recordado por siempre. Y sobre todo voy a pelear hasta el último día de mi vida por saber quiénes fueron los autores intelectuales de su asesinato. Doña Verónica, aquí estaremos pendientes de usted y de sacar adelante precisamente ese país que soñaba Fernando. Muchas gracias por atendernos. Un saludo muy especial para sus hijos y mucha fuerza en estos momentos tan difíciles, doña Verónica. Gracias, muchísimas gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.